Conocer su contenido la aligera. La diferencia visible no está dentro del recipiente. El objeto es el mismo, solo aparece una pista. Y esa pista puede hacer que lo sientas más ligero. Entender el truco revela cómo tu cerebro fabrica la experiencia del peso antes de que tus músculos terminen de medirla. Imagina una caja cerrada. La levantas y notas cierto esfuerzo. Luego la abres, ves que contiene algo que parece pesado, la cierras y vuelves a levantarla. Nada ha salido, nada ha entrado, la gravedad no ha cambiado. Sin embargo, la segunda vez puede sentirse distinta. La explicación simple empieza separando mito y realidad. El mito sería que conocer el contenido modifica físicamente el peso. La realidad es más interesante, modifica la predicción que tu cerebro usa para interpretar el mismo peso. Levantar no comienza cuando la caja abandona la mesa. Empieza una fracción de segundo antes, cuando el sistema nervioso estima cuánta fuerza necesitará. Y usa el tamaño, la forma, el material, recuerdos de objetos parecidos y cualquier pista disponible. Con esa mezcla prepara la presión de los dedos y la fuerza ascendente. Si espera mucho peso, activa más fuerza desde el inicio, si espera poco, empieza con menos. Esto evita que una taza salga disparada o que una maleta pesada ni siquiera se despegue del suelo. La percepción cotidiana parece directa, objeto, mano, sensación. Pero entre esos puntos existe una predicción silenciosa. Aquí aparece una familia de efectos estudiada en psicología experimental, las ilusiones de peso. La más conocida es la ilusión tamaño-peso. Cuando dos objetos tienen exactamente la misma masa, el pequeño suele sentirse más pesado que el grande. La intuición dice lo contrario, porque esperamos que el objeto grande pese más. Precisamente por eso, cuando entrega menos resistencia de la prevista, puede sentirse sorprendentemente ligero. El pequeño, del que esperábamos poco, supera la predicción y parece más pesado. No estamos comparando balanzas, estamos comparando lo que llega a la mano con lo que el cerebro había anticipado. Algo parecido ocurre con la ilusión material-peso. Dos objetos iguales pueden sentirse diferentes si uno parece metálico y el otro parece de espuma, aunque una báscula marque lo mismo. El aspecto crea una expectativa sobre la densidad. Y conocer el contenido de una caja puede funcionar como otra pista. Libros, herramientas o botellas sugieren una carga, algodón, papel o pelotas inflables sugieren otra. La etiqueta, la visión o incluso el sonido no añaden masa, pero cambian el punto de referencia interno. ¿Cuál pesa más en tu experiencia? ¿Un paquete que esperabas pesado y te sorprende, o uno que prometía ligereza y exige más fuerza de la prevista? La respuesta no depende solamente de los gramos. Depende del error entre expectativa y sensación. Conviene introducir un matiz. Abrir una caja real puede revelar más que información conceptual. También puede mostrar cómo está distribuida la carga, desplazar el centro de masa o hacerte cambiar el agarre. Esos factores sí alteran la mecánica. Para demostrar el truco de manera limpia habría que mantener constantes la masa, la posición del contenido, el agarre y el movimiento, cambiando únicamente la pista sobre lo que hay dentro. En esas condiciones, las investigaciones sobre ilusiones de peso muestran que la expectativa puede sesgar la experiencia. No significa que cualquiera vaya a sentir siempre una diferencia enorme, ni que la mente pueda borrar 10 kilos. El efecto suele ser relativo y depende de cuánto confíe el cerebro en la pista. Ahora viene la parte que eleva el truco. Tus músculos aprenden con rapidez, pero la ilusión puede resistirse. Después de levantar varias veces dos objetos del mismo peso, el sistema motor ajusta la fuerza y deja de cometer errores grandes. Ya no aplica tanta fuerza extra al objeto que parece pesado. Aún así, las personas pueden continuar diciendo que uno se siente más ligero que el otro. La explicación simple, actuar y percibir están conectados, pero no son copias exactas. El cerebro puede corregir el movimiento para que sea eficiente mientras conserva una comparación perceptiva basada en expectativas. Es como si una parte dijera, ya sé cuánta fuerza usar, y otra siguiera diciendo, esto pesa menos de lo que debería. Los estudios de control sensoriomotor describen este proceso mediante modelos internos.
El cerebro envía una orden a los músculos y, al mismo tiempo, genera una predicción de las consecuencias, cuánto deberían tensarse los dedos, cuándo debería moverse el objeto y qué resistencia tendría que sentirse. Después compara esa predicción con señales reales procedentes de la piel, las articulaciones, los músculos y la vista. Si la caja sube más fácilmente de lo esperado, aparece un error de predicción. Ese error ayuda a corregir el siguiente intento, pero también influye en la interpretación consciente del esfuerzo. Por eso el contenido conocido puede importar incluso antes del contacto. La idea suele resumirse diciendo que el cerebro funciona de manera predictiva. Eso no significa que invente la realidad libremente. Significa que combina información nueva con experiencia previa para resolver situaciones rápidas y ambiguas. En lenguaje sencillo, la sensación final es una negociación entre lo esperado y lo recibido. Cuando las señales físicas son claras y muy intensas, mandan los sentidos. Cuando la diferencia es pequeña o la situación admite varias interpretaciones, una pista creíble puede inclinar la balanza. La visión suele tener especial influencia porque permite planificar el movimiento antes de tocar. Leer una palabra como hierro, ver una herramienta o reconocer el envase de un producto denso prepara una expectativa distinta de ver plumas. Incluso el contexto social puede participar. Si observas a alguien fingiendo esfuerzo, tu cerebro puede anticipar una carga mayor. Al levantar después el mismo objeto, esa preparación modifica el contraste entre lo previsto y lo sentido. No es magia ni debilidad mental. Es una estrategia eficiente. En la vida real casi nunca tenemos tiempo para pesar cada cosa antes de moverla. Predecir permite agarrar un vaso sin romperlo, sostener una bolsa sin dejarla caer y ajustar los brazos al recibir una caja de otra persona. La ilusión es el pequeño precio de un sistema diseñado para anticiparse. Un cerebro que esperara siempre a recibir todos los datos sería más exacto en condiciones de laboratorio, pero torpe en una cocina, un almacén o una mudanza. Saber esto también explica momentos aparentemente absurdos. Una maleta vacía que creías llena puede subir demasiado rápido. Una botella opaca que suponías casi vacía puede tirar de tu brazo hacia abajo. Cuando otra persona te entrega un objeto y dice cuidado, pesa mucho, quizá cambies el agarre antes de comprobarlo. A veces esa advertencia mejora la seguridad, otras veces aumenta el contraste y el objeto parece inesperadamente ligero. La palabra no modifica la gravedad. Modifica la preparación contra la cual juzgas la gravedad. También aclara por qué no conviene usar la sensación como instrumento perfecto. Si necesitas conocer la masa, utiliza una báscula. La mano es excelente para interactuar, pero su estimación está mezclada con tamaño, material, postura, fatiga, velocidad y expectativas. Eso no vuelve falsa toda percepción. La vuelve funcional. El cerebro no evolucionó para informar gramos con precisión científica, sino para decidir rápidamente cuánta fuerza aplicar y evitar errores costosos. Puedes probar una versión sencilla con dos recipientes visualmente distintos, igualados cuidadosamente en masa y manipulados de forma segura. Si sabes cuál parece contener el material más denso, observa no solo cuál declaras más pesado, sino también cómo preparas los dedos y el brazo. El detalle revelador quizá ocurra antes de levantar, aprietas más uno porque ya esperas resistencia. Para una comparación razonable, habría que alternar el orden y evitar pistas accidentales, como sonidos o movimientos internos. No sería una medición de laboratorio, pero sí una ventana al mecanismo. Y ahí está la realidad detrás del truco, nunca levantas únicamente un objeto. Levantas también una hipótesis sobre ese objeto. Su aspecto, su historia y lo que crees que contiene llegan a la mano convertidos en fuerza anticipada. Cuando la realidad contradice esa hipótesis, el contraste altera la experiencia. La próxima vez que una caja parezca aligerarse después de descubrir su contenido, recuerda que no engañaste a la gravedad. Sorprendiste a tu sistema predictivo. El peso permaneció sobre la mesa, lo que cambió fue la referencia dentro de ti. Y durante un instante, puedes sentir el momento exacto en que el cerebro deja de limitarse a recibir el mundo y empieza a completarlo. Sígueme para más historias como esta.